Hay personas que nacen con el corazón abierto, con la disposición de dar, de confiar, de creer en los demás. Y el mundo, en lugar de recompensarlos, los devora. No porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó la verdad más brutal que existe. El mundo no fue diseñado para ser justo, fue diseñado para favorecer a quienes entienden sus reglas ocultas. Yo, Maquiavelo, pasé mi vida observando cómo los inocentes caían y cómo los astutos prosperaban. No porque la maldad gane siempre, sino porque la ingenuidad pierde casi siempre. Si estás viendo esto, es porque algo dentro de ti ya lo sospecha. Ya sentiste que te usaron. Ya diste más de lo que recibiste. Ya confiaste en alguien que no lo merecía. Deja tu like ahora y escribe en los comentarios desde qué región estás viendo este video, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la forma en que ves el poder, las personas y a ti mismo. Esto no es filosofía de salón. Es la verdad que nadie quiere decirte. Sección 1. El mundo no es justo y aceptarlo es tu primer poder. Existe una mentira que te enseñaron desde pequeño, una mentira tan bien construida, tan repetida, tan envuelta en afecto y buenas intenciones, que jamás la cuestionaste. Te dijeron que si eras bueno, serías recompensado. Te dijeron que si trabajabas duro, la vida te respondería con abundancia. Te dijeron que la honestidad siempre triunfa, que los buenos siempre ganan al final, que la justicia existe y que tarde o temprano todo se equilibra. Y tú creíste, claro que creíste. ¿Cómo no ibas a creer si te lo dijeron quienes más amabas? Pero entonces llegó el momento en que la realidad chocó contra esa creencia con una fuerza devastadora. Viste cómo alguien menos capaz que tú fue ascendido porque sabía maniobrar políticamente. Viste cómo una persona deshonesta prosperó mientras alguien íntegro fue destruido. Viste cómo tu lealtad fue interpretada como debilidad, cómo tu generosidad fue explotada, cómo tu confianza fue usada como una herramienta en contra tuya. Y en ese momento, algo dentro de ti se rompió. No tu espíritu, tu ingenuidad. Y eso, aunque duela reconocerlo, fue el regalo más poderoso que la vida pudo haberte dado. Porque el primer paso hacia el verdadero poder no es la fuerza, no es el dinero, no es el talento, es la lucidez, es ver el mundo tal como es, no como te dijeron que debería ser. El mundo no es justo, nunca lo fue. Los imperios no se construyeron con justicia, se construyeron con estrategia. Las guerras no las ganaron los más virtuosos, las ganaron los más preparados. Las relaciones no las dominan los más amorosos, las dominan los que entienden la psicología humana con precisión fría y calculada. Aceptar esto no te convierte en cínico, te convierte en libre. Mientras vivas creyendo que el mundo debería ser justo, vivirás perpetuamente decepcionado, perpetuamente herido, perpetuamente vulnerable, porque seguirás esperando una recompensa que el mundo no tiene obligación de darte. Seguirás confiando en personas que no merecen tu confianza. Seguirás dando sin medir, amando sin condiciones a quienes ponen condiciones a todo, entregando tu energía a quienes jamás consideraron devolvértela. La injusticia del mundo no es un accidente, es una arquitectura. Fue construida, diseñada, perpetuada por quienes entendieron antes que tú una verdad fundamental. El poder no se pide, se toma. Y para tomarlo, primero hay que entender que nadie va a entregártelo por ser buena persona. Esto no significa que debas abandonar tus valores. Significa que debes dejar de usar tus valores como excusa para no desarrollar inteligencia estratégica. La bondad sin estrategia es vulnerabilidad disfrazada de virtud. La generosidad sin discernimiento es ingenuidad disfrazada de nobleza. Y la confianza ciega, esa que entregamos sin evaluar, sin medir, sin cuestionar, es el arma más peligrosa que le puedes poner en manos a alguien que no te quiere bien.
El mundo premia a quienes lo entienden, no a quienes lo juzgan, no a quienes se quejan de su injusticia, no a quienes esperan que cambie. Premia a quienes se adaptan, a quienes aprenden sus reglas y las usan con maestría. Premia a quienes dejan de ser víctimas de la realidad y se convierten en arquitectos de su propio destino. Y el primer ladrillo de ese destino se coloca en el momento exacto en que decides dejar de esperar justicia y empiezas a construir poder. No esperes que el mundo sea diferente. Aprende a moverte dentro de él con precisión. Observa quién te rodea sin romanticismos. Mide las intenciones, no las palabras. Evalúa las acciones, no las promesas. Porque en el tablero de la vida, los que sobreviven y prosperan no son los más ingenuos ni los más puros de corazón. Son los que aprendieron a ver con claridad, a actuar con inteligencia y a protegerse con la misma fuerza con que el mundo intenta usarlos. La justicia que no existe fuera, puedes construirla dentro de tus decisiones, dentro de tus vínculos, dentro de la forma en que eliges quién merece tu tiempo, tu energía, tu lealtad y tu amor. Esa es la única justicia real que existe, la que tú mismo administras con sabiduría y sin ingenuidad. Escribe en los comentarios desde qué región estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega esta verdad que el mundo prefiere ocultar, porque lo que acabas de leer es solo el comienzo. Lo que viene es aún más profundo, más poderoso, más transformador. Y si no estás listo para escuchar verdades que incomodan, que desafían todo lo que creíste, entonces este no es tu lugar. Pero si estás listo para dejar de ser usado, para dejar de ser el que siempre da y nunca recibe, para convertirte en alguien que el mundo respeta porque aprendió a moverse con poder y con inteligencia, entonces quédate, porque esto apenas comienza. Sección 2. La anatomía del que siempre es usado. Hay un perfil que se repite con devastadora consistencia a lo largo de la historia humana. No es el perfil del malvado, no es el del traicionero ni el del manipulador. Es el perfil de la persona buena, honesta, trabajadora, que sin importar cuánto dé, siempre termina siendo la más lastimada, la que cargó con todo el peso del grupo y nunca recibió reconocimiento, la que perdonó cuando no debía perdonar, la que confió cuando todas las señales pedían cautela, la que amó con intensidad a quien nunca fue capaz de corresponder con la misma intensidad. ¿Te reconoces? ¿Reconoces a alguien que amas? Este perfil no nace de la debilidad. Nace de una educación emocional que premió el sacrificio, que enseñó que dar sin recibir era virtud, que callarse el dolor era madurez, que tolerar lo intolerable era amor. Y así, sin darse cuenta, esta persona fue construyendo un patrón de comportamiento que la hizo perfectamente visible para los depredadores emocionales, perfectamente predecible para quienes buscan a alguien a quien explotar. El que siempre es usado tiene características que los manipuladores identifican con una rapidez aterradora. La primera es la necesidad de aprobación. Cuando alguien necesita ser validado por los demás para sentirse valioso, esa necesidad se convierte en una cadena invisible. El manipulador simplemente controla la aprobación, la da cuando necesita algo, la retira cuando quiere presionar. Y la víctima, sin darse cuenta, empieza a comportarse para merecer esa aprobación, haciendo cada vez más, dando cada vez más, tolerando cada vez más. La segunda característica es el miedo al conflicto. La persona que siempre es usada generalmente evita el enfrentamiento a cualquier costo. Prefiere ceder antes que discutir. Prefiere callar antes que incomodar. Prefiere perder antes que generar tensión. Y este miedo es oro puro para el que sabe manipular, porque significa que puede avanzar, presionar y tomar sin encontrar resistencia real.
Cada vez que esa persona cede por miedo al conflicto, envía un mensaje claro: puedes seguir tomando porque no voy a defenderme. La tercera característica es la lealtad desproporcionada. El que siempre es usado tiende a ser extremadamente leal, incluso con personas que no merecen esa lealtad. Permanece en relaciones que lo dañan porque tiene historial con esa persona. Defiende a quienes lo lastiman porque en el fondo son buenas personas. Justifica lo injustificable porque su lealtad no está basada en lo que el otro hace, sino en lo que él decidió sentir. Y la cuarta característica, quizás la más devastadora, es la tendencia a minimizar el propio valor. El que siempre es usado raramente cree que merece más. Hay una voz interior que constantemente le dice que no es suficiente, que debería ser más agradecido, que exigir es egoísmo, que poner límites es crueldad. Y desde ese lugar de baja valoración propia, acepta migajas como si fueran banquetes, acepta maltrato como si fuera normalidad, acepta ser ignorado como si fuera su destino natural. Reconocer este patrón en ti mismo no es humillante. Es liberador, porque no puedes cambiar lo que no ves. No puedes romper una cadena que no reconoces como cadena. El primer acto de poder real en tu vida comienza en el instante exacto en que miras hacia adentro con honestidad brutal y dices: esto ha sido mi patrón. Esto es lo que me ha mantenido vulnerable. Esto es lo que voy a cambiar. Cambiar este patrón no significa volverse frío, calculador o incapaz de amar. Significa aprender a amar desde la fortaleza en lugar de desde el miedo. Significa dar desde la abundancia en lugar de desde la necesidad de aprobación. Significa ser leal a quien lo merece, no a quien simplemente lleva tiempo en tu vida. Significa valorarte lo suficiente como para decir no sin sentir culpa, para alejarte sin sentir traición, para exigir sin sentir vergüenza. El mundo no te usará si aprendes a conocerte mejor de lo que te conocen quienes quieren usarte. Cuando comprendes tus propias vulnerabilidades antes de que otro las encuentre, las conviertes en fortalezas. Cuando entiendes de dónde viene tu necesidad de aprobación, puedes liberarte de ella. Cuando reconoces tu miedo al conflicto, puedes transformarlo en la capacidad de defender lo que te pertenece con calma, con firmeza, con poder real. Nadie nació para ser usado, pero muchos fueron entrenados para serlo. Y la diferencia entre el que continúa siendo usado y el que se libera no está en la suerte ni en las circunstancias. Está en la decisión de ver con claridad, de actuar con inteligencia y de nunca más permitir que su bondad sea confundida con permiso para ser explotado. Sección 3. ¿Cómo identificar a quien quiere usarte? El depredador humano raramente llega con rostro de villano, no anuncia sus intenciones, no muestra sus garras desde el primer día. Llega con encanto, llega con generosidad estratégica, llega con palabras perfectamente calibradas para despertar exactamente lo que necesita despertar en ti: confianza, admiración, gratitud, necesidad. Y cuando ya eres suyo, cuando ya dependes de su presencia, de su validación, de su aprobación, comienza el proceso real, el de tomar sin devolver, el de usar sin reconocer, el de consumirte lentamente mientras sonríe. Aprender a identificar a este tipo de persona no es paranoia, es supervivencia emocional. El primer indicador es la velocidad con que intenta construir intimidad. Las personas que buscan usarte raramente tienen paciencia para el desarrollo natural de una relación. Necesitan establecer un vínculo rápido, profundo, casi urgente. Te hacen sentir especial desde el primer momento, te confían secretos prematuros, te hacen creer que hay una conexión única y extraordinaria entre ustedes. Esto no es amor ni amistad genuina, es una técnica de captura emocional.
Cuanto más rápido alguien intente hacerte sentir indispensable para él, más debes ralentizar tu respuesta emocional y observar con mayor frialdad. El segundo indicador es el desequilibrio en el intercambio. En toda relación sana existe un flujo bidireccional de energía, tiempo, afecto, esfuerzo. No siempre perfectamente simétrico, pero siempre presente en ambas direcciones. El que busca usarte construye sistemáticamente un desequilibrio donde tú siempre eres el que da. Siempre eres el que se esfuerza, el que cede, el que adapta sus planes, el que invierte emocionalmente. Y cuando señalas este desequilibrio, tiene una respuesta preparada, una justificación, una promesa futura, una narrativa de víctima que te hace sentir culpable por haber cuestionado. El tercer indicador es cómo reacciona ante tus límites. Los límites son el termómetro más preciso para medir las intenciones de una persona. Alguien que te respeta genuinamente, aunque no entienda completamente un límite que pones, lo respetará porque respeta tu autonomía. Alguien que quiere usarte, en cambio, reaccionará ante tus límites con presión, con manipulación, con culpa. Hará que sentirte incómodo parezca un defecto tuyo. Convertirá tu necesidad de espacio en evidencia de que no lo quieres suficiente. Transformará tu derecho a decir no en una herida que él necesita que tú sanes. El cuarto indicador es la inconsistencia entre palabras y acciones. El manipulador hábil es un maestro del lenguaje. Sabe exactamente qué decir para que te quedes, para que perdones, para que confíes de nuevo. Pero sus palabras y sus acciones viven en universos diferentes. Promete y no cumple, afirma y contradice, jura y traiciona. Y cada vez que el ciclo se repite, viene acompañado de una justificación tan elaborada que terminas convenciéndote de que la culpa es tuya por haberlo malinterpretado. El quinto indicador, y quizás el más sutil, es cómo te sientes después de pasar tiempo con esa persona. El vínculo genuino te nutre, te deja con energía, con claridad, con la sensación de haber sido visto y valorado. El vínculo tóxico te agota, te deja con confusión, con culpa difusa, con la sensación vaga de que algo está mal, pero sin poder identificar exactamente qué. Esa sensación de agotamiento emocional constante no es casualidad, es información. Tu intuición está procesando lo que tu mente consciente aún se niega a aceptar. Aprender a leer estas señales requiere práctica y sobre todo requiere la disposición de ver la realidad, aunque sea incómoda. Requiere abandonar la fantasía de que las personas son lo que dicen ser y empezar a evaluarlas por lo que hacen, consistentemente, a lo largo del tiempo. Requiere desarrollar la capacidad de salir de tu mundo emocional el tiempo suficiente para observar con objetividad lo que está ocurriendo en la dinámica que vives. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o región estás viendo este video, porque esta información no llega a todos por casualidad. Llega a quienes ya están listos para dejar de ser presas en el tablero de otros. Sección 4. El arte de poner límites sin pedir permiso. Existe una confusión profunda y dolorosa que habita en la mente de millones de personas. La creencia de que poner límites requiere la aprobación del otro. Que para decir no necesitas que el otro entienda tu no. Que para alejarte necesitas que el otro valide tu razón para alejarte. Que para defenderte necesitas primero convencer al agresor de que tienes razón en defenderte. Y mientras vives atrapado en esa confusión, el mundo seguirá cruzando tus fronteras porque nunca ha habido consecuencias reales por hacerlo. Un límite que necesita ser justificado no es un límite. Es una negociación en la que ya empezaste perdiendo. El límite real no se explica, se ejerce. No viene acompañado de un discurso de 3 párrafos sobre por qué te sientes incómodo.
Viene acompañado de una acción clara y consistente que comunica de forma inequívoca. Hasta aquí. No con agresividad, no con drama, con la calma absoluta de quien sabe exactamente cuánto vale y no está dispuesto a negociarlo. La razón por la que tanta gente no puede poner límites reales no es falta de información, es el miedo al costo emocional que implica ejercerlos. Porque cuando pones un límite genuino, algunas personas se van, algunas se enojan. Algunas te acusan de haber cambiado, de ser egoísta, de no quererlas como antes, y ese dolor, esa posibilidad de perder, de ser rechazado, de ser juzgado, paraliza a quienes construyeron su identidad sobre la aprobación ajena. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar aunque duela. Las personas que se van cuando pones límites son exactamente las personas que necesitaban que no los tuvieras para mantenerte cerca. No te estaban amando, te estaban usando, y su partida no es una pérdida, es una limpieza. El límite también funciona como filtro de realidad. Cuando empiezas a ejercerlo con consistencia, el entorno que te rodea se transforma. Los que realmente te valoran aprenden a respetarte con mayor profundidad porque perciben que eres alguien que se respeta a sí mismo. Los que solo estaban ahí para tomar se alejan porque ya no encuentran en ti la puerta abierta que antes los invitaba a entrar sin golpear. Poner límites no significa construir muros. Significa instalar puertas con cerradura y decidir conscientemente a quién le das la llave. Significa que puedes amar con profundidad y al mismo tiempo proteger tu energía. Significa que puedes ser generoso sin ser explotable. Significa que puedes estar presente para los demás sin perderte a ti mismo en el proceso. El poder real no grita, no amenaza, no necesita audiencia para existir. El poder real se manifiesta en la quietud de alguien que sabe lo que tolera y lo que no, y que actúa en consecuencia sin drama, sin explicaciones interminables y sin necesidad de que el mundo apruebe su decisión. Sección 5. La trampa de la culpa. Como herramienta de control. De todas las herramientas que utilizan quienes buscan mantenerte bajo su control, ninguna es tan eficiente, tan invisible y tan devastadora como la culpa. No la culpa genuina que nace de haber actuado en contra de tus propios valores. Esa es útil, esa te corrige, esa te hace mejor. Hablo de la culpa fabricada, inyectada con precisión quirúrgica por alguien que aprendió que si te hace sentir responsable de su dolor, puedes ser moldeado a su voluntad. La culpa fabricada tiene una mecánica precisa. Comienza con una narrativa de victimización. El otro se presenta como alguien que sufre, que necesita, que ha sido herido, y coloca implícita o explícitamente tu comportamiento como la causa de ese sufrimiento. No importa si tu comportamiento fue simplemente poner un límite, decir no o elegir tu bienestar sobre sus expectativas. En la narrativa del manipulador, cualquier acto de autonomía tuya se convierte en una traición que él necesita que tú redimas. Y tú que tienes corazón, que tienes empatía, que fuiste educado para cuidar a los demás, comienzas a sentir esa culpa como real. Empiezas a cuestionarte. ¿Fui demasiado duro? ¿Exageré? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Le estoy fallando? Y en ese estado de duda, cedes, vuelves. Haces lo que él necesitaba que hicieras. Y el ciclo se refuerza, porque aprendió que la culpa funciona contigo, que es el código que te abre. Romper este patrón requiere desarrollar una habilidad que pocos poseen, la capacidad de distinguir entre responsabilidad real y responsabilidad fabricada. La responsabilidad real surge cuando tus acciones objetivamente causaron daño a alguien que no lo mereció. La responsabilidad fabricada surge cuando alguien decide sentirse herido por el simple hecho de que no hiciste lo que quería que hicieras. Una merece tu atención y tu corrección. La otra merece tu compasión, pero no tu capitulación. Cuando alguien te dice que lo estás hiriendo por cuidar de ti mismo,
Eso no es información sobre tu comportamiento. Es información sobre su capacidad de manipulación. Una persona emocionalmente saludable no te culpabiliza por tener necesidades propias. No convierte tu autonomía en su herida. No usa su dolor como cadena para detenerte. Aprender a soltar la culpa fabricada es uno de los actos más revolucionarios que puedes realizar en tu vida. Porque en el momento en que dejas de responder a ella, el poder del manipulador sobre ti se desvanece. Sin culpa no hay palanca. Sin palanca no hay control. Y sin control, el que solo estaba ahí para usarte no tiene razón para quedarse. Sección 6. El poder del silencio estratégico. En un mundo que premia la voz alta, la reacción inmediata, la respuesta rápida y la emoción desbordada, el silencio se ha convertido en uno de los recursos más subestimados y más poderosos que existen. No el silencio de quien no tiene nada que decir, no el silencio del miedo ni de la sumisión, el silencio consciente, deliberado, estratégico de quien entiende que la información que no entregas no puede ser usada en tu contra. Uno de los errores más comunes de las personas que terminan siendo usadas es hablar demasiado. No porque sean necias, sino porque son genuinas. Comparten sus miedos, sus inseguridades, sus deseos, sus planes, sus heridas. Lo hacen desde un lugar de apertura y confianza, creyendo que la vulnerabilidad construye intimidad real. Y en relaciones sanas, así es. Pero en manos de alguien con intenciones estratégicas, cada confesión tuya es un mapa de tus puntos débiles. Cada miedo que compartes es una palanca que el otro puede usar cuando lo necesite. Cada deseo que revelas es una zanahoria que puede colocarse frente a ti para dirigir tu comportamiento. El silencio estratégico no es frialdad ni distancia emocional. Es la práctica de elegir con inteligencia qué compartes, con quién lo compartes y en qué momento lo compartes. Es entender que no todas las personas merecen acceso a tus profundidades. Es reconocer que la confianza se gana con acciones sostenidas en el tiempo, no con palabras hermosas pronunciadas en los primeros encuentros. Cuando alguien te presiona para que reveles más de lo que estás listo para compartir, cuando te hace sentir que tu discreción es distancia, que tu prudencia es frialdad, que no abrirte completamente es señal de que no confías en él, eso mismo es una señal de alerta. La urgencia por conocer tus vulnerabilidades antes de haberse ganado tu confianza real raramente tiene motivos inocentes. El silencio también funciona como herramienta de poder en los momentos de conflicto y tensión. Cuando alguien intenta provocarte, desestabilizarte emocionalmente, hacerte reaccionar de forma impulsiva para después usar esa reacción en tu contra, el silencio es tu escudo más efectivo. La persona que no reacciona, que observa sin delatarse, que responde desde la calma en lugar de desde la emoción desbordada, es percibida automáticamente como alguien con poder real. Porque el autocontrol, en un mundo de reacciones automáticas, es una forma de autoridad silenciosa que nadie puede arrebatarte. Practica el silencio. Aprende a estar en una conversación sin revelar todo lo que piensas. Aprende a escuchar más de lo que hablas, porque quien escucha recoge información, mientras quien habla la entrega. Aprende a responder con calma cuando el mundo espera que te desmorones, porque esa capacidad de mantenerte entero bajo presión es la señal más poderosa que puedes enviar sobre quién eres y cuánto vales. Sección 7. Cómo construir poder real desde adentro. El poder que depende de los demás para existir no es poder, es dependencia disfrazada. La persona que solo se siente poderosa cuando otros la validan, cuando su entorno la aprueba, cuando su éxito es reconocido por el exterior, es una persona que vive a merced de factores que no controla. Y alguien que no controla su propia fuente de poder
es perpetuamente vulnerable a quien sí sabe cómo manipular esos factores externos. El poder real tiene una sola dirección posible, de adentro hacia afuera. Nace en la claridad sobre quién eres y qué valoras. Se fortalece con cada decisión que tomas en alineación con tus propios principios, especialmente cuando nadie te observa, especialmente cuando la opción más fácil sería traicionarte a ti mismo. Se consolida con la práctica de hacerte responsable de tu vida, de tus elecciones, de tus resultados, sin buscar excusas externas ni culpables ajenos. La base de este poder interior es la identidad inamovible. Cuando sabes con claridad quién eres, nadie puede convencerte de que eres otra cosa. Cuando tus valores están claramente definidos y vives según ellos, ninguna presión social puede desviarte con facilidad. Cuando tu autoestima no depende de la aprobación ajena, el manipulador que intenta controlarte a través de esa aprobación descubre que su herramienta principal simplemente no funciona contigo. Construir esta identidad requiere el ejercicio más difícil y más transformador que existe, el del autoconocimiento brutal. Conocerte sin romanticismos, ver tus miedos sin negarlos, reconocer tus patrones sin justificarlos, identificar tus puntos ciegos sin defenderte de la incomodidad que genera verlos. Este proceso no es para los que buscan comodidad, es para los que buscan libertad real, la libertad que solo puede existir cuando eres honesto contigo mismo sobre lo que eres y lo que quieres ser. El poder interior también se construye con disciplina, no la disciplina del castigo ni de la privación. La disciplina del enfoque, de hacer consistentemente lo que te acerca a quien quieres ser, aunque no tengas ganas, aunque el entorno no lo entienda, aunque los resultados tarden en aparecer. Cada vez que actúas en alineación con tus valores, cuando es difícil hacerlo, estás depositando en el banco de tu autoestima real. Y con cada depósito, el poder que emanas naturalmente se vuelve más palpable, más sólido, más difícil de ignorar. Las personas con poder interior genuino no necesitan imponerse. No necesitan levantar la voz ni humillar a nadie para sentirse grandes. Su presencia habla por ellos. La forma en que se mueven, en que toman decisiones, en que responden a la adversidad sin derrumbarse, comunica de forma silenciosa pero inconfundible. Esta persona sabe quién es. Y esa claridad, esa solidez interna, es exactamente lo que hace que el mundo te trate de forma diferente. No porque hayas cambiado las reglas del juego, sino porque cambiaste al jugador. Sección 8. La estrategia de las alianzas reales. En el tablero del poder humano, pocas decisiones son tan determinantes como la de elegir con quién te alías. Los vínculos que construyes, las personas a las que permites entrar en tu círculo íntimo, los colaboradores que eliges para tus proyectos, los amigos a los que confías tus planes, todos ellos pueden ser o el motor que te impulsa hacia tus objetivos más importantes o el ancla que te mantiene atado a donde siempre has estado. La elección de las alianzas correctas no es un proceso sentimental, es un proceso estratégico que requiere criterios claros, observación sostenida y la disposición de ser honesto sobre lo que cada persona realmente aporta a tu vida. El primer criterio para una alianza real es la reciprocidad genuina. No la reciprocidad perfectamente simétrica de quien lleva la cuenta de cada favor intercambiado, sino la reciprocidad de dos personas que naturalmente se preocupan por el bienestar del otro, que celebran los éxitos mutuos sin envidia, que están disponibles en los momentos difíciles sin necesitar que se les llame 3 veces, que aportan sin necesidad de reconocimiento constante porque la relación en sí misma les resulta valiosa. El segundo criterio es la integridad observable. No la integridad que la persona proclama tener,
la integridad que puedes observar en sus acciones cotidianas. ¿Cómo trata a quienes no tienen nada que darle? ¿Cómo habla de personas que no están presentes? ¿Cumple sus compromisos con consistencia o siempre tiene una justificación lista cuando falla? La forma en que alguien se comporta cuando no tiene audiencia, cuando no hay beneficio inmediato en ser íntegro, es la única medida real de su carácter. El tercer criterio es la ausencia de envidia competitiva. Puedes identificar a tus aliados reales por cómo reaccionan ante tu éxito. Los que genuinamente están de tu lado se alegran con la misma autenticidad con que se preocupan cuando sufres. Los que están ahí por conveniencia o que secretamente te ven como competencia mostrarán, en los momentos de tu triunfo, señales sutiles de incomodidad, de minimización, de búsqueda de defectos. Esas señales no mienten, aunque las palabras que las acompañen sean de felicitación. Construir alianzas reales requiere también que tú seas el tipo de aliado que buscas. La reciprocidad no puede ser una exigencia unilateral. Aporta valor genuino a los vínculos que deseas fortalecer. Sé de los que aparecen, de los que cumplen, de los que celebran sin reservas y acompañan sin condiciones. Sé el tipo de presencia en la vida de otros que desearías tener en la tuya. Porque las alianzas duraderas no se construyen con estrategias de extracción, sino con estrategias de contribución mutua. Escribe en los comentarios desde qué región estás viendo este video. El poder siempre ha necesitado aliados. Y quizás quien está leyendo esto en este momento es exactamente el tipo de aliado que necesitas encontrar. Sección 9. Cuándo alejarse. Es la decisión más poderosa. Existe una mentira cultural profundamente arraigada que convierte la persistencia en virtud absoluta y el alejamiento en fracaso. Se nos enseña a no rendirnos, a resistir, a seguir adelante, pase lo que pase. Y hay contextos en que esta resistencia es genuinamente heroica. Pero hay otros en que la resistencia no es heroísmo, sino incapacidad de aceptar que ciertas situaciones, ciertos vínculos, ciertos entornos simplemente no tienen solución dentro de los límites de lo que tú estás dispuesto a sacrificar para mantenerlos. Alejarse cuando es necesario no es abandono, es discernimiento. Es la capacidad de reconocer cuando el costo de permanecer supera cualquier beneficio posible. Es el ejercicio más maduro del amor propio, el de elegirte a ti mismo cuando nadie más lo está haciendo. Las personas que nunca se alejan, que permanecen en relaciones destructivas, en empleos que los agotan, en entornos que los disminuyen, generalmente lo hacen por una de tres razones. La primera es el miedo a lo desconocido. Aunque lo actual sea doloroso, es familiar, y la mente confunde familiaridad con seguridad. La segunda es la esperanza de que las cosas cambien sin que nada cambie realmente. La fantasía de que si esperas suficiente, si das suficiente, si te esfuerzas suficiente, el otro finalmente te verá como mereces ser visto. La tercera es la identidad construida sobre la relación o el lugar. Cuando defines quién eres a través de un vínculo o una posición, alejarte de eso parece equivalente a perder una parte de ti mismo. Pero la realidad es esta. El tiempo que pasas en un lugar que no te pertenece es tiempo que no estás invirtiendo en encontrar el lugar donde sí perteneces. La energía que entregas a quien no la valora es energía que le estás quitando a quien sí la merecería. Cada día que permaneces donde eres disminuido es un día menos que dedicas a construir la versión de ti mismo que realmente quiere existir en el mundo. Alejarse con poder significa hacerlo desde la claridad, no desde la rabia. Desde la decisión consciente de que mereces algo diferente, no desde la desesperación de quien no soporta más. Significa que no necesitas que el otro reconozca por qué te vas. No necesitas su comprensión ni su validación de tu decisión. Simplemente te vas
porque sabes que es lo correcto, y esa certeza interna es más que suficiente para sostener el paso. El alejamiento correcto a menudo abre puertas que la permanencia mantenía cerradas. Cuando cierras un ciclo que había caducado, el espacio que se genera no queda vacío por mucho tiempo. La vida tiene una inteligencia particular para llenar los espacios que se crean cuando tienes el coraje de soltar lo que ya no te sirve. Pero ese proceso solo comienza cuando das el primer paso, cuando decides que tu bienestar vale más que la comodidad de lo conocido. Sección 10. El hombre, que el mundo no puede usar. Al final de todo, después de haber comprendido cómo funciona el mundo real, después de haber aprendido a reconocer a quienes quieren usarte, después de haber desarrollado el poder interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte, llegas a un estado que pocos conocen, pero que todos pueden alcanzar. El estado de quien el mundo simplemente no puede usar, porque ya no tiene nada que ofrecer a cambio del control sobre él. Este no es el estado de quien se aisló del mundo, no es el estado de quien se volvió desconfiado de todos ni frío ante la vida. Es el estado de quien desarrolló tal claridad sobre sí mismo, tal solidez en sus valores, tal autonomía emocional que los mecanismos habituales de manipulación y explotación sencillamente no encuentran superficie donde adherirse. La persona que el mundo no puede usar tiene características que la distinguen con precisión. No necesita aprobación externa para actuar, porque su motivación nace de su propia convicción sobre lo que es correcto. No tiene miedo al rechazo porque su identidad no depende de que los demás la acepten. No puede ser comprada con promesas vacías ni controlada con amenazas de abandono, porque su bienestar no está en manos de nadie más que de sí misma. Esta persona da porque genuinamente quiere dar, no porque necesita que el otro la vea como buena. Confía después de observar, no antes de evaluar. Ama con profundidad y al mismo tiempo con libertad, porque no usa el amor como mecanismo de control, ni permite que lo usen como mecanismo de control sobre ella. Pone límites sin drama ni culpa. Se aleja cuando es necesario sin pedir permiso. Y permanece cuando decide permanecer desde la elección consciente, no desde el miedo a la pérdida. Esta persona no es perfecta, comete errores, tiene heridas. Tiene días en que la duda aparece y en que el miedo intenta recuperar su antiguo territorio. Pero tiene algo que la mayoría no tiene, la conciencia de sus propios procesos. Puede verse a sí misma en movimiento, puede identificar cuándo está reaccionando desde el miedo y elegir responder desde la fortaleza. Puede reconocer cuando alguien está intentando manipularla y decidir conscientemente cómo responder, o si responder en absoluto. El mundo intentará siempre encontrar palancas. Intentará siempre encontrar el punto donde eres vulnerable, el deseo que puede usar como anzuelo, el miedo que puede usar como cadena. Ese es el mundo tal como es. No tiene sentido juzgarlo, tiene sentido entenderlo y prepararse para él con la misma seriedad con que un general estudia el territorio antes de avanzar. La pregunta que define tu destino no es si el mundo intentará usarte, lo intentará. La pregunta es si cuando lo intente encontrará en ti a alguien que puede ser capturado o a alguien que ya conoce el juego mejor que quien lo está jugando. Eso es lo que esta enseñanza busca construir en ti. No amargura, no cinismo, no desconfianza paranoica, sino la inteligencia emocional y estratégica de quien vive en el mundo real sin ser devorado por él. La capacidad de amar sin perder la lucidez, de dar sin ser vaciado, de confiar sin ser ingenuo, de permanecer íntegro en un entorno que premia la manipulación. Ese es el poder más alto que existe, no el poder sobre los demás, el poder sobre ti mismo. Y ese poder, una vez construido desde adentro, nadie en este mundo podrá quitártelo jamás.